Continúa con nosotros Alberto Aranguibel, analista político. Estamos conversando sobre la agenda informativa de nuestro país. Usted hace referencia en el corte anterior sobre los comités locales de abastecimiento y producción. Precisamente ya salió en la Gaceta Oficial donde se obliga básicamente al sector público y privado a que el 50% de esta producción vaya a los comités locales de abastecimiento. ¿Usted le da el visto bueno a los CLAP? Fíjate que, perdóname que me detengo en el término que tú utilizaste, probablemente sin intención, obligan, ¿no? Eso es lo que viene diciendo la derecha, que es que hay una obligación que se cercena las libertades. Mentira, ellos le están comprando la mercancía. Es decir, nada mejor para un empresario que no tener que pagar dinero en camiones, en empleados para llevar la mercancía a las distintas redes de distribución en lo que ellos dependen de su producto. Es perfecto para ellos, es el mejor negocio del mundo. El que te vengan a comprar toda tu mercancía y que tengas asegurada ya la venta y no tengas que colocarla durante semanas en un anaquel para ver si la gente la compra. Es decir, ya está asegurada la venta de tu producto. Ese es el mejor negocio del mundo. Pero ¿por qué se oponen? Como lo acaba de declarar Consecomercio esta misma semana. Y Fedecámaras también. Y Fedecámaras. Y hace 2 semanas el presidente o vicepresidente ejecutivo de la Polar, el señor Larrazábal, cuando está diciendo que es un error del gobierno revolucionario el estar destinando tan altos ingentes de alimentos a los CLAP por esa vía de la misión para la alimentación. Bueno, fíjate qué es lo que está sucediendo. Se está revelando a través de estas declaraciones que quienes están detrás de la generación de las colas y del malestar que padece el pueblo no es el gobierno revolucionario que está buscando resolverlo, organizando al pueblo en torno a esta fórmula que obedece a una coyuntura muy particular, que no puede ser tradicional ni convencional, porque no estamos en el marco de una situación convencional económica. Estamos sujetos a un impacto severo de una guerra que está tratando de cerrarle las posibilidades de desempeño al gobierno bolivariano. Entonces, cuando esta gente se está oponiendo, aun cuando le están comprando su mercancía sin tener que hacer nada ellos, sino simplemente venderla, que es el mejor negocio del mundo, ellos están diciendo que no les interesa que se active la alimentación del venezolano, sino que se mantenga la penuria en las colas que ellos están controlando desde el manejo que hacen de las redes de distribución de alimentos. Lo que está haciendo la revolución es que está avanzando por encima de ese carácter privado que tienen las redes para colocar de manera segura la alimentación y los productos de primera necesidad. Pero esos CLAP no le llegan al grueso de la población, le llegan solamente al 20%, lo ha dicho el mismo Freddy Bernal, encargado de los CLAP. Ok, porque ¿qué pasa con el resto de las personas? Primero que el propósito no es que se va a convertir en un pulpero el Estado venezolano o el gobierno revolucionario, ese no es el propósito. El propósito es tener un plan de emergencia, digamos, de alguna manera, que atienda a la coyuntura de este momento difícil. Ha caído el ingreso petrolero más de un 90%, como lo sabemos. Hay que hacer ajustes y acomodos en la economía que atiendan a esa realidad y que atiendan a la realidad del impacto de una guerra que lleva ya más de 3 años. Fíjate que es solo consecuencia de la guerra no convencional que ha sido denunciado por el gobierno nacional, que se asume como falla en política económica por parte del Ejecutivo. El no haber nacionalizado todo ese sector privado que tiene hoy en día las manos puestas encima de un área tan sensible como el de la distribución de alimentos. Probablemente ahí es donde está pidiendo el pueblo. Pero ha habido empresas nacionalizadas que no han dado resultados. ¿Y de dónde saca eso? O sea, ¿cuáles son las empresas que no han dado resultados? Todas las denuncias que hay de Agropatria, Fama de América. ¿Pero tú dónde las viste? ¿Las viste en Televen, en Globovisión, en Venevisión? No, lo dicen los empresarios. No lo dicen los Incluso empresarios. el mismo ministro Juan Arias lo asumió también. Perdóname. Que ha habido fallas, sobre todo en la Contraloría de las empresas públicas que han sido nacionalizadas. El Estado se iba a convertir en pulpero. La idea era, las empresas que fueron pasadas a manos de los trabajadores, fue porque tenían deficiencias, no fue un asalto como vendió Kimberly-Clark, ¿dónde está la producción de Kimberly-Clark? Se fueron para Estados Unidos. Claro, pero fue tomada por el Estado. ¿Dónde está la producción? El Estado asumió un acompañamiento con los trabajadores. Bueno, la acompaña el Estado. ¿Dónde está la producción? Fíjate los términos, como lo vamos usando y cómo se va colocando la cosa, como que hay una amenaza tiránica del Estado sobre el capital. Le tomo su término. El capital privado por el gobierno nacional. ¿Dónde está la producción de Kimberly-Clark? Que es reciente. El capital privado ha conspirado permanentemente contra los derechos del pueblo a la alimentación y el acceso a los bienes y servicios. Eso no es nuevo, eso es una cosa que ha sido constante, es una política declarada por ellos. Ellos persistentemente están declarando en eso y lo acabamos de ver esta semana, te reitero, lo que dice Fedecámara y lo que dice Consecomercio cuando dicen que no
es correcto que se avance una política de dotación de alimentos a través de los CLAC. Lo que están diciendo es, déjame seguir yo manipulando mafiosamente la comida para derrocar al gobierno. Eso es lo que están diciendo esos sectores, sin ningún tipo de ambague, además, porque lo dicen abiertamente. Lo acaba de decir en la presentación que hizo el presidente de Consecomercio a sus delegados en su convención, en las láminas que yo las tengo, lo que decía era, eso sí, a nosotros nos interesa derrocar el gobierno. Entonces, es evidente que hay una confrontación, sí hay una dificultad, hay problemas, hay apremio que está pasando el pueblo, pero hay dos sectores, uno que está trabajando por superar esa coyuntura, que es el gobierno revolucionario, y otro que está tratando de instigarla, de generarla, de provocar que haya un estallido social para que caiga el gobierno, porque ellos por elecciones no pueden llegar al poder como lo han pretendido y han derrotado. Fíjate que la oposición va para cumplir, saquemos bien esta cuenta, va para cumplir un cuarto de siglo derrotada. Es una cosa que tiene que anotarse en la historia. Cuando se hacen los análisis de esto debemos mirarlo en extenso. La oposición está rumbo a cumplir un cuarto de siglo de derrotas de manera persistente, con un eventual triunfo coyuntural que obtuvo ahorita en la Asamblea y que lo está echando por el foso, por el barranco, de la manera más indolente, como lo están haciendo en la Asamblea. No les interesa para nada el padecimiento del pueblo, están tratando de hacer un manejo político para erigirse en el gobierno por encima del gobierno electo por el pueblo, para que sea el Ejecutivo y no el de la Asamblea. Señor Aranguibel, antes de pasar a la participación del Twitter, que es bastante a través de @primerapágina, usted hablaba, y lo hablamos en este momento, de el tema de los términos. Se habla de diálogo o una solicitud formal del gobierno y de la oposición hacia el Vaticano. Sin embargo, podemos ver en el discurso del presidente de la Asamblea Nacional que fustiga duramente al Tribunal Supremo de Justicia con algunos términos poco correctos, por llamarlo de alguna manera. Pero también vimos ayer al diputado Hugo Belroa que le lanza un micrófono a otro colega parlamentario de la oposición venezolana. ¿Por qué se ha perdido la altura del discurso político? Sobre todo en la Cámara, que la Asamblea Nacional no está concebida para eso. Fíjate, de lado y lado, además. Cuando uno ve lo que está sucediendo y no mira, es decir, la política no se mide solamente por la regla constitucional. La política se mide por una cantidad de elementos que van más allá, porque precisamente no es una institución que se maneje mediante activos tangibles, se maneja mediante posiciones, mediante actitudes, y entonces ahí lo que prevalece son los valores éticos y la honestidad, la pulcritud, la rectitud de los individuos que la están ejerciendo. Entonces cuando tú haces el inventario de todos esos elementos, y no solo los referidos, como te digo, de los reglamentos, las leyes y la Constitución, sino lo que tienen que ver con la ética, vas a encontrar que hay una desproporción muy grande entre la oposición respecto de la ética y el desempeño público e incluso privado de muchos de los actores, de los diputados de la derecha y los de la revolución. Eso existe, está ahí. Nosotros lo vemos todos los miércoles en el programa de Diosdado. La cantidad de videos donde aparecen ellos agarrando dinero, dándole dinero al otro, diciendo pónmelo aquí, la cantidad de marramucias que han salido al aire donde están involucrados. No tiene ninguna contrastación posible con ningún video, ningún audio de cosas de ese tipo de marramucias en el ámbito de la revolución. ¿Qué es lo que está sucediendo? Fíjate, ¿por qué esta gente convoca a un revocatorio pero insulta de la manera tan soez como insultan al poder electoral, a las rectoras, sobre todo a las damas que están ahí fungiendo en este caso como autoridad? ¿Por qué eso? Bueno, porque precisamente se está tratando de aparentar que ellos están respetando el juego democrático, pero están sembrando, están dejando ahí el germen de la posibilidad de hacer estallar a la población contra esa directiva en el momento que a ellos les interese. Entonces eso no es un juego democrático. Quienes han promovido esta situación de un lenguaje altisonante, soez, que atenta contra la institucionalidad, es la gente de la oposición, porque ellos tienen una estrategia. ¿Eso justifica el comportamiento de Hugo Belroa? Ellos tienen una estrategia de buscar que haya un estallido. Lo que te quiero decir con esto no es la justificación de lo que haya hecho ningún diputado en ese sentido, porque no, por supuesto que no lo avalo. Pero lo que sí te demuestra eso es que están buscando que haya niveles de saturación. Bien. Y hay momentos donde probablemente sí se produzca. El tiempo es muy corto y tenemos que pasar con la participación del Twitter. Gabriel.
7:43 de la mañana, gracias al señor Aranguibel por acompañarnos el día de hoy en Primera Página, es un gusto para nosotros. Iniciamos la revisión de los comentarios de la audiencia, además agradeciéndole a todos ustedes porque somos trending topic a esta hora en la red social Twitter. Félix Diomar Rosales le pregunta, si la soberanía la ejerce el pueblo mediante el sufragio para el pueblo y por el pueblo, y el pueblo que habló el 6 de diciembre, ¿qué? Bueno, el pueblo que habló el 6 de diciembre debe reclamarle a la directiva de la Asamblea Nacional que no esté cumpliendo con aquello para lo cual fue electo. Desde siempre han fracasado todas las posibilidades de quienes votan por la derecha porque su promesa que hicieron en campaña electoral siempre fue eso, simplemente un truco, un ardid mercadotécnico publicitario para engañar al votante y obtener una mayoría en un momento determinado. En este caso, lo que sucedió el 6 de diciembre fue que se engañó a un sector importante de la sociedad venezolana. Seguimos revisando, señor Aranguibel, porque es mucha la participación. JF Enríquez le pregunta, ¿qué investigación tiene Aranguibel sobre la corrupción en estos últimos 17 años o cree que solo es una percepción del pueblo? Bueno, fíjate, primero que la corrupción no la ejerce un individuo, en la corrupción siempre hay dos actores y está comprobado, incluso históricamente a nivel mundial, que uno de esos dos factores siempre es un representante de la empresa privada en la búsqueda de obtener contratos jugosos del Estado o los estados en general. En este caso se ha encontrado que ha habido una injerencia de los intereses del sector privado para tratar de obtener esos beneficios de los contratos del Estado a través de comisiones, etcétera. Y en esta administración en particular, la administración del presidente Nicolás Maduro, ha habido la destitución y pase a tribunales de más funcionarios que nunca en la historia de Venezuela. Cerca de 3.000 funcionarios, empezando por presidentes de empresas como el de Ferrominera, que apenas a unos días de electo el presidente Nicolás Maduro ordenó su destitución y pase a tribunales, así como cantidad de funcionarios del CENIAT y de Cadivi en aquel momento, que también fueron objeto de esas medidas. De modo que yo tengo perfectamente claro qué es lo que está pasando ahí. Bien, le pedimos, señor Aranguibel, por favor, en la medida de lo posible, respuestas precisas, solo para darle mayor cabida a la participación de la audiencia, que es muchísima a esta hora. Ye García 1807 le comenta lo siguiente, para usted que dice que su revolución no es de carnet, entonces, ¿qué pasó con los trabajadores despedidos por firmar? Discúlpame, pero yo ahí exactamente entonces hago la pregunta que me estaban haciendo antes, ¿de dónde está esa cuantificación? Porque las razones de los despidos no pueden ser atribuidas arbitrariamente a una circunstancia, digamos, de tipo político, si quien estaba en esa función no estaba cumpliendo, no estaba desempeñándola debidamente y probablemente haya sido sancionado por eso. Sabemos que la mayoría probablemente no todos, pero la mayoría de los infiltrados de la oposición en la administración pública juegan al sabotaje, a el tratar de jugar a operación Morrocoy para que no se den las soluciones a las que aspira el pueblo desde el gobierno revolucionario. Es posible que haya sido por eso, más que por ninguna otra razón, por lo que han sido despedidos. Vamos a finalizar, señor Aranguibel, lamentablemente esta revisión de los comentarios por razones de tiempo, y lo escribe Héctor Arana, uno de los comentarios, y le pregunta, ¿qué necesidad tendría la Mesa de la Unidad de desestabilizar si tienen mayoría confirmada por encuestas de todo tipo y ganaron la última elección? Sí. Esa tesis, eso es lo que he venido diciendo. Es decir, el empeño, ves que toda la dirigencia está hablando ahorita de un supuesto 80%. ¿De dónde sacaron esa tesis del 80%? Hay un acuerdo en tratar de sembrar la idea, la matriz de que ellos son una mayoría multimillonaria en respaldo popular para declarar, para cantar fraude como han cantado siempre que ha ganado la revolución en todos los procesos electorales sin que fuera cierto. Es decir, están jugando a lo mismo, están engañando a los venezolanos y probablemente el televidente es uno de esos engañados con la idea de que son mayoría. Esa mayoría tiene que verse en la calle. Ahorita la que se ve en todos los eventos que está convocando para la calle es la mayoría de la revolución. Que busque la mayoría a la derecha y la ponga en la calle a ver si es verdad que la tiene. Muchísimas gracias. Alberto Aranguibel, analista político y además colega periodista, por acompañarnos acá en Primera Página. 7:48, nos vamos a la pausa, al regreso mucho más. Ya venimos.